Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Han pasado más de 2000 años y el personaje de Jesús de Nazaret cada vez se agranda, se sobredimensiona en el sentido de que cada vez más misterios afloran en torno a su desconocida biografía. Seguramente tendría que ser, a priori, uno de los personajes mejor conocidos de nuestra historia. Y nos da la sensación sincera de que si ahondamos en lo que sabemos de él, de lo que dijo, de lo que hizo, pues hay áreas oscuras, áreas inexploradas. Son muchísimos los libros que han intentado enfocar el asunto de la vida y sobre todo los años perdidos de Jesús o lo que no sabemos de él desde muy diferentes perspectivas. Y cogiéndolos todos, podemos hacer nuestro propio puzzle e intentar ser investigadores de este gran misterio. Lo que no cabe duda, y ya os hablo a nivel personal, es de que no hay personaje tan fascinante como Jesús de Nazaret. ¿Por qué, tantos siglos después, sigue irradiando esa fuerza tan especial? ¿Por qué sigue envuelto en secretos y misterios? La verdad es que tenemos la suerte, la fortuna, de contar en esta biblioteca del misterio de Milenio 3 con un libro excepcional. Un libro de los que hacen pensar. Un libro que después de la lectura hace preguntarse por muchas cosas. ¿Sabemos todo realmente sobre esta figura? Figura que nos sigue influenciando hoy en día. Figura que sigue movilizando los pensamientos y vidas de muchas personas. ¿Nos contaron toda la verdad? ¿Se ocultaron cosas? ¿Hay otro Jesús, otro espíritu distinto en esas palabras que supuestamente dijo? ¿Existen pruebas físicas de la existencia de este hombre realmente? ¿Por qué hubo debates en torno a si fue un hombre o no? ¿Si existió de verdad o no? ¿Por qué la arqueología no se pone de acuerdo? ¿Por qué la arqueología sigue sembrando dudas? ¿Qué hay de todas esas teorías modernas, hoy más en boga que nunca, en torno a su supuesta descendencia? ¿Qué clase de herejías pueden ser estas? ¿O son investigaciones con base científica y real? ¿Qué ocurre con los secretos y misterios de los textos que nos cuentan la vida de otro Jesús? ¿Es cierto que hay otras tumbas que también se veneran donde supuestamente estuvo él? ¿Es cierto que hay otros escritos, otras palabras, recuperadas de las entrañas del desierto, que hablan de esa área gigantesca en años y en tiempo de la que no sabemos nada? ¿Cuántos secretos nos guarda todavía Jesús de Nazaret? En este libro que ustedes ahora mismo estarán hojeando, dispuestos a empezar la aventura que supone su lectura, el historiador Mariano Fernández Urresti ha intentado plasmar, creo, esa gran cantidad de preguntas. Y lo ha hecho con objetividad, con rigor y con amenidad, que no son tareas fáciles hoy en día cuando uno se enfrenta a un ensayo. Mariano, buenas noches, amigo, bienvenido. Muy buenas noches, Iker. Oye, Jesús sigue siendo el gran misterio, el gran enigma, más de 2000 años. Bueno, desde luego empezamos incluso con las diferencias que hay en torno a su posible fecha de nacimiento. Para algunos habría que reescribir toda la historia y todo el calendario, ¿no? Ya lo creo. Tal vez habría que preguntarse en voz alta si sabemos cuándo ocurrieron los hechos, si sabemos qué hechos ocurrieron realmente y si lo que sabemos o creemos saber lo sabemos por la fe o por la historia, que son dos cosas diferentes, aunque a veces se puedan dar la mano. Como acabas de comentar, pues aludiendo a la historia, en primer lugar hay que decir que si Jesús nació en tiempos de Herodes, evidentemente como Herodes murió 4 años antes de nuestra era, obviamente habría que añadir al menos 4 años a la biografía de Jesús. Es decir, no hubiera muerto a los 33 años, sino tal vez a los 37. Eso es simplemente una anécdota, pero es significativo que desde el mismo comienzo que tenemos de su biografía, pues empecemos a encontrar dudas y oscuridades, ¿no? Mariano, por cierto, ¿tú por qué empezaste a indagar en torno a la figura de Jesús? Yo creo que cada uno tenemos una búsqueda personal distinta, absolutamente diferente, pero es curioso que, prescindiendo incluso a veces de creencias o no en la religión, uno se acaba enfrentando, acaba descubriendo, se acaba cruzando con este personaje y acaba incluso siendo muy importante para su devenir diario. ¿A ti qué te ocurrió a nivel muy personal? Bueno, la verdad es que habría que analizar el encuentro de cada cual con Jesús y también el mío propio en función del contexto que nos ha tocado vivir. Evidentemente, de haber nacido en otra cultura, en otro lugar, probablemente la indagación
hacia el interior, que en un momento dado todo el mundo hace, nos hubiera hecho encontrarnos con otro personaje diferente, con otro maestro. Pero hemos nacido donde lo hemos hecho, es decir, en España y también en un contexto sociocultural que no hace falta que yo describa porque es el que hemos mamado todos, y evidentemente hay un instante, creo yo, en el que la vida de cada cual, de cada persona despierta, pues comienza a interrogarse sobre la religión, sobre el concepto básico de la religión, el de religar, el de mirar hacia el interior, y por tanto el, entre comillas, maestro, el paradigma del maestro dentro de nuestro contexto en el que vivimos es Jesús de Nazaret. Por una parte eso, por otra parte siempre hay otros que antes que tú te llevaron de la mano por un camino, ¿no? ¿A quién de nosotros no le fascinó en su momento, hace ya un montón de años, el primer Caballo de Troya que escribió Juan José Benítez? Pero incluso antes, la fascinación por este personaje me es prácticamente familiar desde pequeño. No te sabría decir la razón última. Y si a eso todo lo que acabamos de decir unimos el hecho de que, como tú has comentado, pues yo estudié historia, el personaje es tremendamente atractivo, porque los datos históricos, al margen de, digamos, de los textos evangélicos, no son muchos. Y eso es ciertamente curioso, porque como tú has dicho, siendo pocos los datos históricos, ¿cómo es posible que el personaje nos subyugue a todos todavía hoy? Mariano, quizá mucha gente se está haciendo ahora mismo esta pregunta cuando está iniciando la aventura que supone adentrarse en los secretos, la vida oculta de Jesús de Nazaret, que tú de alguna manera radiografías en el libro, o por lo menos expones ciertas preguntas y ciertas dudas. ¿Se puede, por ejemplo, incluso no ser una persona religiosa, incluso no tener convicciones cristianas y sin embargo estar completamente fascinado por la figura de Jesús? ¿Trasciende incluso la propia religión la figura de este hombre? Por supuesto que sí. Yo creo que probablemente el que primero se sorprendería del credo construido a propósito de su figura, probablemente pienso sería el propio Jesús, ¿no? Entonces, naciendo de esa convicción, que en este caso es personal, creo que el personaje es atractivo porque de alguna manera en él y en otros como él, no solamente en él, en otros también, se plasma el arquetipo de una lucha que yo interpreto eterna, la de la superación o del enfrentamiento entre el bien y el mal, pero no en el sentido peyorativo del mal, sino en la necesidad de ambos, del bien y del mal. Y Jesús, en un momento dado de su vida, parece ser capaz de desequilibrar la balanza en favor de uno de los platillos, el que podríamos interpretar como el bien. Eso, al margen de credos y de disciplinas y de ortodoxias, eso yo creo que es tremendamente fascinante, ¿no? Es una experiencia humana, espiritual, que de algún modo pues a todos nos debe atraer y nos atrae, ¿no?, poderosamente. Es muy curioso, Mariano, que si observamos profetas enviados de otras religiones, de otras culturas, y lo digo con respeto absoluto a todas, por supuesto, nos damos cuenta de que hay algunas figuras absolutamente guerreras, envueltas en un tiempo de dureza, de superación del oponente. Cuando llega Jesús de Nazaret envuelto en ese tiempo de esclavismo, en ese tiempo de violencia, lo que dice, lo que nos han contado que dice, es tan revolucionario. Nos puede parecer ahora manido o sabido, pero en ese contexto, hace 2000 años, lo que decía este hombre, lo que proponía este hombre, perdonar al enemigo, poner la otra mejilla, tantas otras cosas, suponía una revolución sin precedentes que quizá no se vea en otros maestros de otras culturas, respetando todas, por supuesto. Lo insólito de Jesús ya no solo es lo que vamos a explorar en este programa, su vida, su misterio, sino el propio mensaje, que yo creo que muchas veces la gente lo ha aprendido por aprender, lo ha asimilado, pero no lo ha comprendido, ¿no? Lo revolucionario que era en ese tiempo, que hemos visto en 1000 películas, en 1000 textos, decir lo que él decía, ¿no? El mensaje a veces, cuando uno se pone a indagar en misterios de Jesús más de moda, más en boga, que si la descendencia, que si las tumbas, que si los apócrifos, ¿no te da la impresión, Mariano, de que queda el gran misterio, que es lo que él proponía, un poco ensombrecido y que merece la pena también a veces pensar en ello? Yo creo que sí, que es cierto lo que tú dices. No es menos cierto también que, aun siendo, como tú acabas de decir, probablemente a ojos de muchas lecturas, original lo que Jesús dice, digo, no es menos cierto también que podemos rastrear con notable facilidad
algunas de esas cosas en religiones anteriores. Eso es interesante de advertir. Por ejemplo, la egipcia. Exactamente, y no solo en esa, pero sobre todo en esa. Pero también Jesús ofrece, como acabas de decir, un mensaje de amor, de respeto al prójimo, pero también son suyas, si es que son de él realmente, frases como: no penséis que he venido a poner paz en la tierra, no vine a poner paz sino espada, y esa recomendación inquietante del que no tenga una espada, venda su manto y compre una. Dos conceptos aparentemente diferentes, dos enseñanzas distintas, y que dos personas distintas. Qué curioso, Mariano, dos personas, porque tú me estás hablando, y para que la gente lo entienda, lo va a entender perfectamente en tu libro, de una serie de documentos, de una serie de textos. Esto sí que es un misterio alucinante, que parece que fueron desechados, que fueron prohibidos, que no fueron sellados con el aspecto de lo divino o de lo revelado, y que nos cuentan otras cosas, ¿verdad? Y esas otras cosas sí que es cierto que casan o que se enfrentan directamente al mensaje que todos hemos leído en las Sagradas Escrituras. ¿Quién es ese Jesús? Ese que decía que había no venido a promulgar la paz, sino algo distinto, palabras duras, directas, logiones que han aparecido, como decíamos antes, en las entrañas del desierto. ¿Tú le das fe a esa historia? ¿Crees que es real? ¿Crees que entonces nos han eliminado parte de lo que se sabe de Jesús o que se sabía en su tiempo? Bueno, yo tengo la convicción personal, pero como solo es personal, nada más me vale a mí. Tengo la convicción personal de que nos han hurtado información a propósito de este personaje extraordinario. Pero lo que te he citado antes, que es ahí donde está la gracia del asunto, no son informaciones procedentes de textos apócrifos, sino que la primera de las frases, la que dice no he venido a poner paz en la tierra, sino espada, es de Mateo 10:34. Y la que he dicho, que propone Jesús, que se venda el manto y se compre una espada si no se tiene, es de Lucas 22:36. Es decir, dos frases de dos evangelistas homologados, acreditados por la Iglesia oficial. ¿Y cómo se explica eso, Mariano? Pues no lo sé. Da la impresión de que en algún momento parecen haber dos enseñanzas diferentes. Hay una frase de Marcos 4:33, donde dice: con muchas parábolas como esas les hablaba la palabra, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, se lo explicaba todo. ¿A qué se refiere Marcos cuando dice que cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo? ¿Qué era lo que Jesús decía a sus discípulos que no contaba a los demás? Yo creo que los oyentes de este programa especial se estarán preguntando ahora mismo lo que yo me pregunto, y es: ¿no nos extraña que Jesús haya provocado tales terremotos, tan grandes novelas, y la realidad siempre supera cualquier ficción? La frase de Mariano Fernández Urresti, historiador, escritor de tantos buenos libros, y de este último, que realmente es sorprendente, nos va a dejar con un regusto extraño también, porque a veces tenemos que replantearnos lo que sabemos. Yo me gustaría que analizasen bien la frase. ¿Qué contaba Jesús a sus discípulos que no contaba en público? ¿Qué información secreta era esa? Quizá información que no interesaba, quizá información que tenía que ser apartada del perfecto personaje que también se había creado. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y la Iglesia, Mariano? Sé que esta pregunta puede ser punzante para muchos, la hacemos con todo el respeto, pero da la sensación, si uno analiza ciertas conductas, sobre todo en ciertas épocas donde la Iglesia adquiere un poder tremendo, vamos a ver una total desviación respecto a lo que decía ese hombre humilde, ¿no? Y esto provoca también muchas dudas en mucha gente hoy, en pleno siglo XXI. La verdad es que la primera diferencia entre Jesús y la Iglesia puede ser la propia existencia de la Iglesia. No podemos, a pesar de que la fe dicte otra cosa, no podemos asegurar con tanta certeza que Jesús estructurara ningún tipo de Iglesia. Hay informaciones... Esto es una gran herejía para mucha gente que está escuchándonos, Mariano. ¿Perdón? Que esto que acabas de decir podría ser considerado una gran herejía. Claro, para sí, mucha gente, pero, ¿no? Pero el concepto de la herejía le ha establecido la propia Iglesia. Es decir, a veces la ortodoxia no tiene la verdad, simplemente es más fuerte. Eso ha ocurrido durante todos estos siglos. Recientemente, un estudio de una serie de eruditos bíblicos ha dicho que tal vez no podamos considerar como auténticas nada más que el 20% de las palabras que se atribuyen en los evangelios a Jesús.
siendo esto así, ¿cómo podríamos afirmar con certeza que Jesús instituyó una iglesia? Con todo lo que se ha dicho a propósito de Pedro y sobre esta piedra y todas las demás cosas que todo el mundo ya popularmente conoce. Y es muy curioso, Iker, normalmente hemos diseñado una biografía de Jesús en base a 4 relatos que, si los observamos con detenimiento, son distintos, en algunos casos extraordinariamente contradictorios, pero de esas 4 narraciones la gente, de una manera popular, ha construido una única biografía, un único relato. Si observamos, si ponemos bajo el microscopio esos 4 relatos, ciertamente tendremos dificultad en saber si Jesús, desde luego, puso o no puso en marcha una iglesia. Y con todo, teniendo en cuenta la extraordinaria dureza con la que criticó y juzgó a aquellos que en aquel momento estructuraban la religión oficial establecida, es decir, los sacerdotes, saduceos y fariseos, cuesta trabajo pensar que Jesús pudiera pretender estructurar una organización piramidal como la que padecemos. Solo el 20% quizá de lo que conocemos de Jesús, de sus propias palabras, según muchos estudiosos, puede ser real. Pero incluso hay personas, Mariano, durante muchos años, decenas de años, han debatido, furiosamente incluso, en un tiempo en el cual la lucha entre ciencia y religión inundaba todo, la propia existencia real de Jesús de Nazaret. ¿Tenemos pruebas físicas de que este hombre realmente vivió? ¿Tú crees que sí? Tenemos datos de historiadores independientes, por decirlo de alguna manera, al margen de los 4 evangelistas, que demuestran que Jesús existió. No son muchas. Hay informaciones de Flavio Josefo, donde menciona, por una parte, a Jesús de una manera indirecta, al hacer referencia al hermano de Jesús en uno de sus textos, y en otro de las informaciones de los testimonios flavianos, como se ha dado a denominar, se hace referencia claramente a la existencia de Jesús y a su muerte. No obstante, algunas de las palabras de ese testimonio flaviano, de algunas de las frases del mismo, han sido cuestionadas, pero no es solo Flavio Josefo el que hace referencia a la existencia de Jesús, también Plinio el Joven menciona a Cristo, Tácito hace algo parecido y Gaius Suetonio Tranquilo también. No son muchas las informaciones, la verdad es que es un poco deberían ser más, Mariano. No son muchas, pero bueno, parece que sí que existió. O sea, ¿deberían ser más? Te preguntaba. Yo creo que sí, teniendo en cuenta que, vamos, deberían de ser más si interpretamos que el Jesús de la fe responde al Jesús de la historia. Es decir, ¿cómo no habría de haber más teniendo en cuenta que estamos hablando del Hijo de Dios? Pero son pocas. Otro de esos enigmas. Por cierto, Mariano, Jesús de Nazaret, muchos estudiosos, historiadores de diversos siglos, sobre todo 18 y 19, cuando empiezan a hacerse preguntas, algunos en trabajos que hemos podido leer, y seguro que muchos oyentes también lo han hecho, hablan de Jesús como un revolucionario más de su tiempo, como una especie de agitador, siempre bajo el concepto de uno más. El gran misterio es por qué 2000 años después gran parte del mundo está influenciada por esa persona, influenciado por ese enigma, ese individuo, ese hombre divinizado. ¿Qué hizo realmente para que hoy lo recordemos? Porque probablemente en la Palestina de aquel tiempo había otros tantos que decían ser el Mesías, que intentaban hacer milagros. ¿Tú qué crees que hizo Jesús tan especial, tan distinto, para que se generase todo este movimiento que es el más importante quizá a nivel religioso de todos los tiempos? ¿Milagros muy especiales? ¿Pruebas fidedignas de que él era un hombre distinto a todos los demás y que era hijo de Dios? Es curioso, ¿no? Si era tan solo un revolucionario más, como algunos indican, ¿qué hizo este hombre para conseguir ese poder, conseguir esa diferenciación? ¿Cuál es tu opinión, Mariano? Bien, yo creo que nos encontramos ante un problema extraordinario. Tú le has diseñado muy bien y se puede perfilar aún un poquito más. ¿Qué pudo hacer este hombre que le diferenció de la al menos media o tal vez docena de personajes que se dijeron Mesías en aquellos momentos? En un contexto, y esto siempre hay que situarlo claramente porque el telón de fondo era este, en un contexto
político muy claro, con un país, con un territorio ocupado por el Imperio Romano y con una ansia nacionalista por parte de los judíos que anhelaban un libertador de corte político. Eso es básico para comprender lo que sucedió. Por una parte eso, había por tanto muchos que se decían Mesías, pero solo uno trascendió, que es lo que tú has dicho. ¿Por qué? Yo creo que Jesús había conocido, había adquirido extraordinarios conocimientos en Egipto, es mi opinión. Hay solo un viaje constatado en los evangelios que realiza Jesús, al margen de que haya después otros que especulan con otros datos parecidos. Ese viaje es el que le llevó, siendo pequeño, siendo niño, con su familia a Egipto huyendo de la cólera de Herodes. Creo, en mi opinión, que allí aprendió muchas cosas que le hicieron diferente probablemente al resto de los predicadores, de los supuestos profetas. Tenía Jesús en su interior una naturaleza divina, probablemente tanta como nosotros, solo que la desarrolló. Eso es lo que yo creo. ¿Qué es lo que después hizo que hasta nuestros días su figura se haya agigantado en la medida en que lo ha hecho? Yo diría dos cosas. Jesús pasó probablemente casi inadvertido en su época, y es tiempo después cuando la doctrina que se le atribuye, perfectamente ya estructurada, sobre todo por Pablo, comienza a ganar adeptos en el Mediterráneo y especialmente se catapulta hacia un futuro tan lejano como nuestro presente, después de que Constantino abraza la religión cristiana con unos claros intereses políticos por parte de él, obviamente, y también de la incipiente Iglesia. Eso es importante. Acaba de decir Mariano Fernández Urresti, autor del libro que hoy nos ocupa, que Jesús de Nazaret podía ser como cualquiera de nosotros y que tuvo un aprendizaje muy especial. Quizá ahí se produce uno de los grandes vacíos históricos, esos años perdidos de Jesús que han motivado todo tipo de investigaciones. Tú apuntas, Mariano, a la hipótesis egipcia, que es sorprendente para quien no esté versado en estos asuntos. Un aprendizaje muy especial de un ser humano, tan humano quizá como los demás, pero que aprende de ciertas doctrinas que quizá le hagan trascender a otra realidad. ¿Qué pudo aprender ese Jesús de Nazaret, niño o muy joven, en esos lugares de Egipto? ¿Tú qué crees que hizo? ¿Qué lugares eligió y por qué? Bien, diría dos cosas para que los oyentes sitúen claramente esta cuestión. En primer lugar, decir que las relaciones entre el pueblo judío y Egipto comienzan desde el instante mismo en que se inicia la andadura del pueblo judío. Abraham estuvo allí, Moisés de allí sacó a su pueblo. En Alejandría, en tiempos de Jesús, había más de 1 millón de judíos, es decir, era la segunda ciudad del Mediterráneo con más judíos. Por tanto, es muy fácil de comprender que la influencia cultural de Egipto influyese tanto en Jesús como en los redactores posteriormente de los evangelios. Hay una ciudad, había una ciudad en Egipto, Heliópolis, donde se cultivaba una determinada concepción del universo, de la religión, y en la que tenía una importancia capital la capacidad de resurrección. De allí el mito del ave fénix y otras muchas historias que sería largo de citar. Pero tal vez pueda ser interesante para los oyentes, Iker, que sepan que hay templos en Egipto donde se representa algo parecido a lo que podríamos denominar anunciación o incluso la adoración, que hay un cuento, el cuento de Satmi, donde el dios Amón, el dios oculto, muy parecido al dios Yahvé bíblico, fecunda a una mujer cuya traducción, el nombre suyo, sería llena de gracia. Por tanto, concibe algo parecido a como lo hace María, del Espíritu Santo. Hay un cuento, ese mismo cuento de Satmi, donde sí Osiris, un niño de 12 años, aparece discutiendo con los sacerdotes del templo, justamente con 12 años, ni más ni menos. Hay un resto arqueológico denominado la Estela de Metternich, donde aparece un término que nos debe de ser muy familiar si leemos los evangelios. El término es el Hijo del Hombre. Hay una tumba de Paesi de 1500 a.C., donde se escenifica la conversión del agua en vino en 6 tinajas, exactamente igual que en Caná.
hay tradiciones que presentan al dios Sop egipcio caminando sobre las aguas, y sobre todo hay un concepto egipcio básico que después creo que encontramos claramente en el Evangelio, que es el concepto del reino de los cielos expresado en Egipto como la verdad, la justicia que encarnaba la diosa Mat. ¿Y por qué no sabemos nada, Mariano, de ese tiempo? ¿Por qué los datos oficiales, entre comillas, los datos, como tú decías antes muy bien, homologados, no se refieren a años fundamentales? El paréntesis sobre la vida, obra, enseñanzas y prodigios de Jesús desaparece en un instante y reaparece prácticamente al final de lo que sería la gran novela de su biografía, de su propia vida. ¿Por qué todo ese paréntesis? ¿Por qué no sabemos apenas nada? ¿Qué información puede ser útil para conocer los años perdidos de Jesús? Tú apuntas en el libro, y apuntan también otros muchos autores, a que precisamente los llamados evangelios apócrifos quizá pudieran arrojar luz. ¿Pero es suficiente luz, Mariano? Yo creo que la propia luz la da Jesús. Si leemos pues lo que creemos saber de su vida, vemos que el proceso es mucho más interno que externo. Si analizas el Evangelio, tampoco dice tantas cosas Jesús, ni tampoco hizo tantas cosas, pero las que hizo son de una claridad tan meridiana que no necesitamos muchas más cerillas para ver. Los que después han ocultado esa luz, han soplado sobre la llama de la cerilla, han sido aquellos que han pretendido ser los herederos de su supuesto mensaje, que mirando alrededor, la verdad es que no parecen cumplirlo mucho. Por tanto, creo que ellos son los interesados en ocultar determinadas informaciones. A Jesús le confeccionan después un traje a medida para hacerle distinto a la multitud de dioses que ya poblaba el Mediterráneo entonces. Es en ese instante cuando se le comienza a atribuir a su nacimiento y al resto de su vida una serie de prodigios. Probablemente algunos no serían tanto. La capacidad de curación era relativamente común entre los sanadores del desierto, entre incluso los esenios, y sobre todo también muchos datos de esto los conocían los sacerdotes egipcios, pero le presentan nacido en una determinada época, en una época que en concreto era la del nacimiento del nuevo sol. Se trata de limar, de podar de su figura todo aquello que le pudiera humanizar, sin caer en la cuenta que justamente haciéndole más humano le hacen más grande. Yo creo que todo eso se lo debemos, entre comillas, a aquellos que manosean su figura hasta el día de la fecha en propiedad. Asombrosos, por ejemplo, el nivel de documentación que existe sobre los llamados rollos del Mar Muerto. Algunos apuntan a que, si bien pudo haber otras enseñanzas, tan rompedoras, tan revolucionarias, hubo un grupúsculo, una especie de secta. Tú lo has mencionado, Mariano, los esenios. Hay muchos libros que hablan, y muchísima gente, no te imaginas, lo pregunta constantemente cuando hablamos de Jesús, si fueron sus auténticos maestros, si parte de esa doctrina tan impresionante, tan volcada hacia la paz, hacia el amor, nació en esas grutas del Qumran, porque también hay gente que lo desecha por completo. ¿Tú qué nos cuentas? Bueno, yo lo que primero pondría por delante es si podemos realmente atribuir a la comunidad esenia los textos que aparecieron en las cuevas de Qumran. Y me explico, en esos textos que todo el mundo conoce, fueron descubiertos en 1947 por azar por un pastor beduino. En esos textos escritos en arameo, en hebreo, algunos de ellos en griego, se hace referencia a una serie de informaciones, pero los autores de las mismas en ningún momento se definen como esenios. Se citan a sí mismos como hijos de la luz, como los santos, los puros, los hijos de Sadoc, en ningún momento como esenios. Es muy curioso, porque el concepto de esenio tampoco aparece en ninguna parte en el Nuevo Testamento. Sabemos, por documentación histórica ajena al Nuevo Testamento, que había tres grandes comunidades religiosas en el seno del judaísmo entonces, saduceos, fariseos y esenios, pero en el Nuevo Testamento no se les cita jamás, en ningún momento. Ningún oyente podrá encontrar, si lee con atención los evangelios, la palabra esenio. Es muy extraño esta circunstancia. Por tanto, lo primero que deberíamos de saber es si esos
textos fueron escritos por los esenios, y en segundo lugar, si la versión que actualmente tenemos de una manera mayoritaria sobre esta comunidad, sobre los esenios, responde o no a la realidad. Se ha dicho de ellos que era una comunidad monástica, que allí tenían algo parecido a un scriptorium medieval donde se redactaron esos textos, que eran sanadores y exorcistas, que incluso eran vegetarianos, que eran evidentemente pacíficos, pero lo cierto es que se han producido excavaciones, se han realizado excavaciones donde se han exhumado restos de 3 cementerios, uno de los cuales, con más de 1000 tumbas, presenta a un 20% aproximadamente de cadáveres de mujeres, cuando se suponía que era un centro célibe de masculino, y en algunos de los casos los cadáveres mostraban signos de haber padecido una muerte violenta, algo contradictorio en una comunidad supuestamente pacífica. Mariano, por cierto, hay una cuestión que nunca se ha aclarado del todo. Hay algunos evangelios apócrifos prohibidos, falsos, según la Iglesia de aquel tiempo, que en los primeros siglos los elimina, los rechaza, que nos cuentan la existencia de un Jesús, cuando menos bien curioso, bien distinto, por lo menos con un niño que tenía fenómenos a su alrededor o provocaba fenómenos absolutamente impresionantes y que hoy, desde el punto de vista de la investigación, serían bien cercanos a los dotados, los medium, los provocadores de fenómenos extraños. Hay algunos pasajes de estos evangelios apócrifos que poco a poco se han ido conociendo, que hablan de un Jesús que es capaz de matar a otro niño y de hacerle resucitar, de convertir palomas de barro y echarlas a volar convertidas en animales reales, de hacer un sinfín de prodigios incluso mucho más violentos. Da la impresión de que hay un niño, lo retratan con unos 6, 7 años, que no sabe manejar su propia fuerza interior. ¿Esto es una fábula, es una leyenda? ¿Tú crees que pudo ocurrir en realidad? ¿Cómo saberlo, Iker? Ya nos gustaría, ¿verdad? Lo cierto es que, en efecto, hay una serie de informaciones que a veces asombran y otras muchas asustan en esos textos que has mencionado. Como probablemente los oyentes sepan, del gran manojo de evangelios, de información que había sobre Jesús, en un momento dado, en el año 325, en el concilio de Nicea, se decidió, por alguna revelación que estaría bien que nos explicaran, que solamente 4 evangelios fueran reconocidos con la autoridad suficiente como para narrar la vida de Jesús, ¿no? Podríamos pensar que todas esas informaciones a las que has hecho referencia y otras muchas que realmente, como he dicho antes, asustan, pues eran una fábula. Pero claro, si uno se acerca a los evangelios homologados y leemos, por ejemplo, en Mateo, que en el momento en el que se produce la muerte de Jesús, resucitan los muertos y salen a visitar a sus familiares, léanlo en el Evangelio de Mateo, pues nos encontramos con que uno no sabe muy bien dónde está la fábula más grande. Hablamos de un momento importante para toda la humanidad, clave en nuestra historia, ese momento de la crucifixión de Jesús de Nazaret, que algunas películas recientemente han tratado con crudeza y con dureza, tal y como debió ser. Hay investigaciones, y que tampoco quiero destripar por entero lo que cuentas en tu libro, pero hay teorías, investigaciones, para algunos son una absoluta locura, una aberración, una herejía, para otros tocan esa área oscura que es la real, la que no fue censurada, que incluso apuestan porque la historia de la crucifixión no fue tal y como nos contaron. Hubo un después. Hubo un Jesús, incluso algunos afirman, que no llegó a fallecer en esas circunstancias y que, abriendo otro paréntesis totalmente oculto, del que no sabemos nada, se retiró a otros lugares. ¿Esto es una barbaridad, Mariano, o realmente muchos historiadores y estudiosos lo han considerado? Hombre, es una hipótesis. Hay un momento en el que, con relativa frecuencia, y sobre todo en algunos evangelios a los que antes has hecho referencia, de los evangelios apócrifos, donde se hace mención a un personaje que también aparece en los evangelios homologados o admitidos, que es Tomás, a quien llaman Dídimo, y Dídimo quiere decir gemelo. Se ha especulado con la posibilidad de que Tomás fuera el gemelo de Jesús. Habría que preguntarse, habría que interrogarse en voz alta, ¿qué necesidad tenía la turba que iba a prender a Jesús en Getsemaní de que un delator le besase, que en este caso fue Judas? ¿Qué pasa? ¿No reconocían a Jesús sus presuntos captores? ¿Hacía falta que alguien muy próximo a Jesús le identificara? Esa es la pregunta que se han hecho algunos. La segunda de las cuestiones hace referencia, como tú acabas de decir,
a la posibilidad de que tal vez a quien crucificasen no fuese a Jesús. E incluso hay otra opción más, la de que por lo apretado del proceso de crucifixión, que luego si quieres comentamos, tal vez el hombre que bajan de la cruz, el hombre que descienden de la cruz, no estuviera muerto. Esa es otra de las posibilidades. La verdad es que si uno analiza, y los médicos en alguna oportunidad, con mucha más autoridad que yo lo han hecho, si uno analiza el padecimiento, el suplicio, el calvario que precedió a la agonía de Jesús, resulta difícil de creer tal cosa. Pero luego, si analizas datos que aparecen en los evangelios, volvemos a lo que te he dicho antes, la confección de un único relato en base a 4 que discrepan entre sí notablemente. Por ejemplo, siempre se ha hecho referencia a que el lanzazo que recibe Jesús pues es prácticamente el que sella la muerte de Jesús, pero eso solo lo cita Juan. Lean los evangelios, tan solo Juan habla del lanzazo, los otros 3 no lo mencionan. Y la muerte física de Jesús de Nazaret siempre ha sido un misterio, incluso analizado a nivel forense. Unos hablan de asfixia, la crucifixión, que era un tormento terrible, provocaba que durante días el cadáver quedase en un estado entre la vida y la muerte, asfixiándose poco a poco. Se le rompían las piernas, se le quebraban las piernas, pero en el caso de Jesús ocurre algo, alguna anomalía. Y hay quien piensa que en las horas posteriores, en esa caída de la noche, alguien recoge ese cuerpo. Nos puede sonar a la novela, pero ¿cuántas historias se han contado de este tipo? Incluso hay quien dice, por lo tanto, que esa escena, entrando varios de los seguidores a la tumba, encontrándose con el sudario, y Jesús ya no permanecía allí, no es porque ese hombre con una especie de proceso absolutamente mágico hubiera resucitado y dejado su marca en ese lienzo blanquecino, sino porque realmente había podido huir y solo habían quedado ciertas marcas de su tortura. La verdad es que, como acabas de mencionar, en la crucifixión de Jesús se producen toda una suerte de anomalías. La propia, la del mero juicio o pantomima de juicio a la que le someten previamente. Y digo esto porque era absolutamente ilegal, además, ¿no? Sí, y era además absolutamente infrecuente que se produjera un juicio de esas características, bueno, de esas ni de ninguna, en la noche después de la celebración de la Pascua. La ley lo prohibía. Habría que matizar incluso cuándo se produce todo esto, porque no hay acuerdo ni en los evangelistas a propósito de eso. Juan dice que todavía no se había celebrado la Pascua, los otros dicen que sí, pero volviendo a la crucifixión, es cierto que se producen toda una suerte de anomalías, porque el reo moría, como tú has dicho, por asfixia, y podía, también tú lo has dicho, permanecer crucificado varios días. El suplicio estaba perfectamente calculado para que fuera terrible, cruel, doloroso y largo. Eso es lo más importante, y largo. Mateo no cita a la hora en que crucifican a Jesús, pero sí menciona a la hora de su muerte, a la hora de nona, es decir, sobre las 3 de la tarde. Marcos dice que le crucifican en la hora de sexta y muere también, coincide con Mateo, en la hora de nona, y también dice lo mismo Lucas. Sin embargo, si le crucifican a las 12 de la mañana, para que nos situemos, y muere a las 3 de la tarde, hay una terrible anomalía, porque Juan dice que a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, aún está con Pilatos. Si todavía a las 12 no ha sido crucificado, pero a las 3 está muerto, el tiempo es tan escaso que parece imposible que se haya producido la muerte como habitualmente le ocurría, es decir, durante un periodo largo de tiempo. Tal vez por eso, cuando José de Arimatea va a presencia de Pilato y solicita descender el cuerpo de Jesús, dicen los evangelistas que Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. ¿Cuántos enigmas, cuántos misterios, cuántas historias que han sido oscurecidas? ¿Dónde está la verdad? Creo que lo apasionante de este libro que ha escrito Mariano Fernández Urresti es precisamente la posibilidad de que uno extraiga su propia conclusión y desde luego también pueda acceder a esa información eternamente ensombrecida por ciertas historias, circunstancias y beneficios. Por cierto que en esa escena de la crucifixión surge otro de los misterios y enigmas que más en boga están hoy en día. Está claro que en este programa solo vamos a poder planear por algunos de ellos, es imposible. Hablar de todo lo extraño que envuelve a la figura maravillosa y fascinante de Jesús nos llevaría horas, días y meses de emisión. Pero ha habido ahora, en los últimos 2 años, una especie de reivindicación de una figura femenina nunca bien conocida del todo, pasa igual con Jesús de Nazaret,
que para autores tan célebres, tan mediáticos como Dan Brown, que han provocado un terremoto, un seísmo mucho más profundo de lo que pudiera imaginarse, es la constatación de que la propia institución eclesiástica redujo a la mujer a un segundo plano, o a un tercer plano incluso. Había una figura, que es la de María Magdalena, que ahora de alguna manera ha vuelto a ponerse pues en tela de juicio. Enigmas sobre si tuvo una relación más que especial con Jesús, enigmas sobre la estirpe sagrada que surgió de esa posible unión. Vuelvo a preguntarte lo mismo, Mariano, para dejar la duda. ¿Aberraciones, herejías, exageraciones, mala investigación o realidad oculta? Bueno, te voy a responder haciendo referencia de nuevo a lo que he dicho varias veces. La convicción entre la gente de un único relato en función de 4 diferentes. ¿Qué es lo que creemos saber de María Magdalena? Que era una mujer prostituta. ¿De acuerdo? En ningún momento en los evangelios, rastree el oyente por donde quiera que lo haga, encontrará en ningún caso la palabra prostituta. Habría que interrogar a los interesados en por qué tuvieron tanto afán en retratar de esa manera a esta mujer. Eso por una parte, porque no es lo mismo pecadora que prostituta. No es lo mismo. Pero volviendo a las diferentes versiones de un único relato que creemos conocer, te diré que Lucas no cita el nombre de la pecadora y sitúa la aparición de la misma, el momento de la unción de Jesús, en casa de un fariseo. Mateo dice que ocurrió en Betania, en casa de Simón el leproso, pero tampoco cita su nombre. Juan dice que estaba María, era hermana de Lázaro, y que esta mujer fue la que realizó la unción y todo ocurrió en casa de Lázaro. 3 versiones distintas, 2 no citan el nombre, una dice que ocurrió en casa de un fariseo, otra en Betania y otra la identifica con María, la hermana de Lázaro. ¿Podemos llegar a pensar, Iker, que María Magdalena era realmente la hermana de Lázaro y de Marta? Y si esto es así, se preguntan algunos, si solamente había una María donde hemos creído que había 2, podríamos interrogarnos en voz alta quién estaba a los pies de la cruz en el momento en que Jesús supuestamente expira. Las elucubraciones han llegado al punto de convertir una teoría que siempre se manejaba o se especulaba en cenáculos más o menos cerrados sobre la presunta relación con esa enigmática María Magdalena de Jesús de Nazaret. Esto ha provocado, como decíamos antes, un terremoto importante en convicciones, en protestas y en ventas absolutamente incomparables. Un enigma de Jesús más es cómo el Código Da Vinci, que en el fondo planea sobre su figura, sobre lo desconocido que hay en torno a él, se convierte en el mayor fenómeno literario seguramente de todo el siglo XX y siglo XXI. Eso ya es un dato. ¿Por qué Jesús toca la fibra sensible de todo el mundo? Creyentes, no creyentes, contrarios, a favor, escépticos, no, pero que quieren saber de él. María Magdalena ha sido la guinda de un pastel lleno de misterios. Una relación de amor, una relación que generó una estirpe, los hijos de Jesús, el grial como la familia sagrada, que según las tradiciones más antiguas y remotas llega a Francia en una oscura noche de hace 2 milenios y inicia ahí una semilla distinta. Tu opinión sobre este asunto, que yo creo que ya es espinoso, muy de moda, con pocos datos, muchas leyendas, pero que a nivel popular está establecido ya en muchísima gente gracias a ese Código Da Vinci, que sería otro misterio preguntarte, Mariano, si todo es porque sí, porque un autor escribe eso de repente, porque hay mucha gente que piensa que es todo perfectamente calculado. Ahora la gente ve a María Magdalena, la relación de la mujer en la Iglesia, su importancia, de manera distinta. Bueno, yo creo que la ansia de la gente por conocer cosas de Jesús, lo he dicho en otras oportunidades cuando me han hecho una pregunta parecida, es o radica en que el público está deseoso de ver en abierto lo que la Iglesia codificó. Y tal vez estos libros, el que has citado, el Código Da Vinci y otros, yo no sé si con acierto o sin él, pero dejan entrever a través de la cortina del velo cosas que la gente intuía, parece como que hubiera arañado el inconsciente colectivo de muchos, de millones
de lectores. Si tuvo o no tuvo Jesús descendencia con María Magdalena, yo no lo puedo afirmar, tampoco podría negarlo, pero sí puedo decir, en base al propio relato evangélico, y no yéndome más allá, que había una relación tremendamente estrecha entre esta mujer y Jesús. ¿Y en qué me baso? Me baso en que en los 3 momentos básicos, claves de la vida de Jesús, que en mi opinión fueron la unción, el instante en que Él se convierte en el Cristo, que eso quiere decir ungido, la crucifixión en el momento en el que fallece y la resurrección, en esos 3 instantes, los básicos de la vida de Jesús, está presente María Magdalena. Eso no puede ser una casualidad, porque mientras esto sucede, no podemos decir lo mismo de sus supuestos seguidores masculinos, que casi todos ellos, con la excepción de Juan, están escondidos, ocultos, disimulados, acobardados. Por tanto, alguna relación había, y una relación fantásticamente estrecha entre esta mujer y otras mujeres, cuyos pasos, cuyas huellas se ha silenciado también por parte de la Iglesia, y Jesús. Había más gente alrededor de Jesús, y muchas de esas personas que le seguían no eran varones, sino que eran mujeres, porque si no ya nos explicarán, Iker, de dónde sale toda aquella gente, todo aquel mujerío a los pies de la cruz en el momento en que Jesús fallece. Es casi una hora intensa hablando de un personaje del cual se seguirá comentando y se seguirá profundizando en su misterio, pues estoy seguro durante los próximos 2 milenios, si la humanidad continúa haciendo las cosas medianamente bien y no como están últimamente, que parece que será difícil que alcancemos tanto tiempo viviendo en cierta armonía. Jesús de Nazaret como personaje lleno de enigmas por resolver. Jesús de Nazaret, como ha dicho Mariano, es una figura que se codificó en un tiempo, o las autoridades nos dejaron solo ver una parte, y la gente quiere saber, quiere conocer. Por eso publicamos este libro, por eso nos adentramos en esa área absolutamente ensombrecida, de la cual nos han obviado cierta información, que puede ser esencial o no, pero que tenemos que tener entre las manos. El historiador Mariano Fernández Urresti se propuso esa aventura, perseguir, como un auténtico reportero, los secretos de uno de los personajes, para mí por lo menos el más fascinante que ha dado la historia, que en cierto año, porque tampoco se puede calcular, del inicio del primer siglo de nuestra era, dio un mensaje distinto, dio un mensaje completamente a la contra, dio un mensaje que sigue moviendo el mundo, o gran parte del mundo. Mariano, felicidades y gracias por permitirnos ahondar en una conversación pausada que pocas veces se puede tener en estos días de hoy, tan trepidantes, sobre un personaje sin duda que seguro estoy que estará entre tu póker de ases de personajes más fascinantes, ¿no? No te quepa la menor duda de que probablemente es el más de todos ellos, pero creo que en el fondo, yo creo que el más importante de los personajes de cada cual somos nosotros mismos, porque me parece a mí, en mi humilde opinión, que la enseñanza definitiva, última de Jesús fue justamente no mirar en busca de otros fuera, sino mirar en busca de uno dentro. Eso me parece a mí que es el mayor de los regalos que nos proporcionan los grandes iniciados, así en plural. Mariano, el autor de este maravilloso libro, ha sembrado, ha cultivado una serie de respuestas, de preguntas, de incógnitas, de verdades y en otras ocasiones de investigaciones que están por concluir. De cada uno depende extraer la propia conclusión. Estamos seguros que después de leer estas páginas, Mariano, mucha gente cambiará su concepto, lo agrandará, pero estoy seguro que la mayoría de ellos, sea cual sea su religión, su creencia, sentirá la llamada de ese misterio, de ese personaje, Jesús de Nazaret. Gracias, Mariano, por esta hora de conversación. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Iker.